A continuación les mencionaré algunos conceptos importantes. Por ejemplo, el OBDC. El objetivo que tiene este es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación sin importar qué sistema de gestión de base de datos almacene los datos. El OBDC logra esto al insertar una capa intermedia denominada nivel de interfaz de cliente SQL entre la aplicación y el sistema de gestión de base de datos. El propósito de esta capa es traducir las consultas de datos de la aplicación en comandos que el sistema de gestión de base de datos entienda. Ahora el JDBC es más conocida por sus siglas JDBC, que significa Java Database Connectivity. Es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice. El API del JDBC se presenta como una colección de interfaces Java y métodos de gestión de manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de datos. El ADO.NET es un conjunto de componentes del software que pueden ser usados por los programadores para acceder a datos y a servicios de datos. Es una parte de la biblioteca de clases base que está incluida en Microsoft.NET Framework. Es comúnmente usado por los programadores para acceder y para modificar los datos almacenados en un sistema gestor de base de datos relacionales. El ADO.NET consiste en dos partes primarias. El Data Provider. Estas clases proporcionan el acceso a una fuente de datos como Microsoft SQL Server y Oracle. El Datasets. Los datasets son un grupo de clases que describen una simple base de datos relacional en memoria. Bien, en este video vamos a hablar sobre la conectividad de base de datos. En los subtemas, conectividad desde un lenguaje huésped y conectividad en dispositivos móviles. Veamos el primer subtema. Conectividad desde un lenguaje huésped. Un lenguaje huésped es el lenguaje que sirve como anfitrión de otro lenguaje. Un ejemplo de este puede ser al hacer una consulta SQL de NetBeans a MySQL. ¿Sí? Por consiguiente, la conectividad desde un lenguaje huésped no es más que la conectividad de una base de datos desde otro lenguaje diferente a este. En la imagen que tenemos en la diapositiva podemos ver en la que sobresale una interfaz, ¿sí?, de una tabla de una base de datos creada en MySQL, ¿sí? Y en imagen del fondo podemos ver otra tabla, ¿sí?, que está ejecutada por Java NetBeans, que pues ahí podemos ver reflejados los mismos datos de la base de datos creada en MySQL, ya que pues para ese entonces ya se hizo una conectividad. Bien, y todas las acciones que hagamos en esta aplicación pues se van a ver reflejadas en la base de datos creadas en MySQL. Y pues así es como podemos ver también una práctica sobre la conectividad desde un lenguaje huésped. Bien, veamos el siguiente subtema, que es conectividad en dispositivos móviles. Se han desarrollado importantes aplicaciones desde versiones limitadas para ejecutarse en un DM, es decir, dispositivos móviles, para después sincronizarse con el servidor central, hasta productos que van inmersos en las aplicaciones. Las bases de datos móviles se consideran las bases de datos de nueva generación, ya que van dirigidas a sistemas informáticos portátiles como computadores personales y dispositivos móviles que se conectan con las estaciones base, es decir, los servidores, mediante redes de comunicación digitales inalámbricas. Además, deben funcionar mientras estén desconectadas de la red, a diferencia de los sistemas de base de datos fijos.
La base de datos móviles utilizan técnicas especiales para la administración de memoria debido a la capacidad de almacenamiento limitada con la que cuentan esos dispositivos móviles. Además, el hecho de que se almacenen en el teléfono móvil o computadora personal permite a los usuarios realizar operaciones sobre la información sin necesidad de estar conectados a una red y sincronizar o consultar datos de los servidores en el momento que se tenga acceso a una conexión. Bien, pues esto es lo que podemos decir de estos dos subtemas y pues espero que se haya entendido. Muy bien, compañeros, yo les voy a mostrar cómo hacer una conexión a una base de datos desde una aplicación creada en Java. Muy bien, para esto necesitamos saber qué es el JDBC. El JDBC es usado para enviar comandos SQL hacia una base de datos relacional. Muy bien, el JDBC lo debemos de cargar nosotros a nuestro proyecto. Es un controlador prácticamente. Muy bien, yo he creado una clase conexión para hacer la conexión a la base de datos. Vamos a usar una variable de tipo string a la cual le vamos a asignar el nombre de la base de datos. Una variable de tipo string a la que se va a llamar login, a la cual va a ser el nombre de usuario. Una contraseña, que es la contraseña del usuario, y un string a la cual vamos a indicar a qué base de datos vamos a acceder. En el constructor vamos a indicar mediante la URL de la base de datos el usuario y la contraseña. Vamos a indicar a qué base de datos vamos a acceder. Para esto vamos a cargar el controlador y mediante el método drivermanager.getConnection vamos a obtener la conexión y se la vamos a asignar a com, que es un objeto de la clase conexión. Una vez que se haga eso, vamos a devolver mediante un método que se llama getConnection al objeto com y lo vamos a desconectar haciendo el objeto com nulo. Después yo creo una clase que se llama code. Aquí vamos a cargar un arreglo bidimensional llamado campos, en el cual vamos a ir metiendo los datos que obtengamos de las consultas. Muy bien, he creado un método que se llama browse. Aquí lo que voy a hacer es una consulta. Voy a indicarle un nombre del elemento que voy a consultar. Bien, vamos a crear una variable de tipo string llamada query, en el cual vamos a meter, si ustedes se dan cuenta, el lenguaje de MySQL tal y como está. Vamos a ejecutar o bien en el objeto com. Lo vamos a ejecutar posteriormente en este código. En este código le vamos a indicar a la base de datos que se prepare, porque le vamos a hacer una consulta. ¿De qué manera? Con el com le indicamos que se prepare porque este query va a ejecutar una consulta. Una vez que se asigne esta consulta al objeto pstm, lo ejecutamos y del resultado que obtengamos se lo asignamos a res de la clase resultSet. Una vez que tengamos la consulta, vamos a asignar los datos o bien las columnas a el arreglo bidimensional campos. De la misma manera vamos a hacer lo mismo con lo que es insert element. Si se dan cuenta, es el lenguaje MySQL en una variable de tipo string query que posteriormente es ejecutada mediante el método createState y el método executeUpdate. Muy bien, de la misma forma, para hacer o borrar un elemento de la base de datos, es el lenguaje de MySQL que es ejecutado mediante el método createStatement.executeUpdate en Java. Muy bien, ahora les voy a mostrar cómo funciona la aplicación. La aplicación, como bien ya habíamos
mencionado o bien se ha venido trabajando en los videos anteriores es de una base de datos de un hotel. Bien, primero vamos a hacer la inserción de un elemento y aquí vamos a insertar un nuevo huésped. Bien, el huésped se llamará Juan González, dirección calle 10, Colonia Centro, y procedencia viene de Campeche. Damos guardar y bien, si nos dirigimos a nuestra base de datos, actualizamos nuestra base de datos y ya nos aparece Juan González, calle 10, Colonia Centro de Campeche. Bien, ahora les voy a mostrar cómo eliminar este elemento. Lo que vamos a hacer es buscar el elemento o bien al huésped, seleccionamos y vamos a eliminar registro, damos que sí, volvemos a nuestra base de datos, actualizamos y como pueden darse cuenta ya no nos aparece en la base de datos. Bien, esto ha sido todo. Les mostré básicamente cómo hacer una conexión, cómo hacer consultas, cómo borrar e insertar datos a una base de datos, valga la redundancia. Muy bien, espero que les sea de su agrado y pueda servirle para sus clases de taller de base de datos. Cabe mencionar que esto se puede hacer de manera mediante un paquete ya predefinido de una interfaz o de un GUI y hacer una conexión manual a una base de datos. Pero bien, yo recomiendo que todo se haga siempre a código, ya que para esto es más fácil y pues los problemas se pueden resolver de manera, ya que nosotros somos los programadores de la aplicación y pues sabemos cómo está trabajando y cómo está funcionando. Muy bien, me despido y nos vemos.